Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes de nuevo en este espacio de charlas para padres y ahora tengo el gusto de estar con una persona que admiro mucho, alguien con quien hemos coincidido en parte de cómo desarrollamos nuestra misión y él es César González. César, ¿cómo estás? Hola, Eder, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por la introducción. También Gracias, César. Gracias por estar con nosotros. Gracias por abrir este espacio, por permitirnos conocerte a partir de otra perspectiva diferente. totalmente. Y bueno, vamos iniciando con lo más sencillito, César, que platícanos un poquito sobre ti, qué nos cuentas de ti mismo, qué haces, quién eres, etcétera. Claro. Pues de principio comentarte lo que decíamos hace ratito, que la verdad sí es un tema lindo, profundo, que a veces no nos sentamos un minuto a reflexionar y me pusiste a pensarle toda la semana. Entonces en esa parte está padre, está interesante. Yo pues nací en la Ciudad de México, nací en el 74. Em, Estuve ahí como toda mi infancia, la pasé muy bien, fue una infancia muy feliz, me parece. Muy en la parte física, como siempre me ha gustado mucho el deporte. Después tuve la posibilidad terminé sexto y repetí sexto en Estados Unidos, que también fue una experiencia peculiar en casa de unos tíos. Regresé y nos movimos nos movimos a vivir a Morelia y empecé la secundaria en Morelia. Secundaria, prepa, la universidad. Siempre en esta parte del deporte y también vinculado a la música, que también es otro gusto que tengo. Empecé estudiando sistemas. La verdad que no tenía muy claro por dónde. Elegí sistemas porque pues, me parecía bueno, pero más bien lo vi en la parte ahora sí que del equipo de fútbol de la universidad, que estaba bueno. Y luego de ahí se arrancó la secundaria en un proyecto que tienen mis papás, una escuela aquí en Morelia. Y me se llama, oye, échanos la mano 2 meses en la secundaria, porque era el primer año y estaba empezando, eran 8 niños. Y dije, pues órale, te ayudo 2 meses. Y ya de eso, pues ya tiene muchos años. Ya tengo casi 20 años trabajando ahí con chicos. Y bueno, de ahí ya me empecé a formar más en el ámbito de educación. Bien, bien, bien. Oye, hablando de la parte de la música que dices y de los deportes, ¿algo así específico de ellos? O sea, ¿algún deporte en particular, algún instrumento en particular en el área de la música? Pues a nivel de deporte, la verdad que he jugado muchas cosas. Siempre he tenido mucha facilidad, se me dieron. Entonces, mi deporte sí, número uno es el fútbol americano. Mi familia es gente Órale. de fútbol americano. Vamos a hablar de mi papá que tiene que ver con eso. Creo que en lo que mejor me fue y me considero ahora sí que más bueno, pues es en fútbol americano. Pero he jugado béisbol, he jugado fútbol soccer, Ya. tuve la oportunidad de ser profesional un tiempecito en el soccer como portero. He jugado tenis, natación. Ahora estoy de triatleta. Bien, bien, bien. Entonces, pues Qué padre. siempre ha sido una línea. Y siempre platico que también eso me ha sacado adelante, o sea, el deporte. Como ahora sí que a nivel social, a Sí. donde llego y empiezo a jugar, ahí empieza mi historia en las Tus instituciones. relaciones con los demás. Ujú. Qué padre. Oye, y háblanos un poquito cómo está compuesta tu familia. ¿Cómo estás en esa parte? Pues mi familia de origen, pues son mis papás, tengo una hermana más chica, casi somos, o sea, muy parejos, nos llevamos un año, 2 meses y hasta ahí somos los cuatro. Y bueno, ya después me casé, tuve una niña, Pau, que ahora tiene 15 años. Me separé, pues como cuando Pau tenía como unos 6, 7, y ahora vivo con otra persona y estamos, o sea, no tiene hijos, o sea, no tenemos hijos. Entonces nomás tengo a Pau. Bien. Y ya adentrándonos un poco a la parte histórica, en cuanto a la paternidad, ¿cómo fue o es tu figura paterna? ¿Cómo han sido tus modelos en cuanto a paternidad? Fíjate que eso estuvo padre también analizarlo, esa parte. Mi papá, pues viene de una condición económica difícil de niño y él en un punto empieza a jugar fútbol americano en los pues, finales de los 50, principios de los 60,
cuando el fútbol americano era muy importante en el país, ahora era como más importante que el soccer. Se llenaban los estadios para el americano, no para el soccer. Y en esa época él, pues resulta ser un jugador muy destacado del Politécnico. Jugó 5 años de Liga Mayor, fue campeón 3 veces. Después fue entrenador también muchos años. Y eso, o sea, eso ha sido como el punto de partida de su vida. Y es fecha que lo siguen invitando a algunos reconocimientos de, pues, de los 60s. Después se hizo profesor de educación física, muy trabajador, muy honesto, como muy administrado. Yo creo que eso es lo que yo le reconozco a mi papá. Cuando hay, hay, y cuando no hay, no hay, y nos aguantamos todos. Y es una tranquilidad, la verdad, familiar. Y yo diría que su característica es estar presente. O sea, presente. En todo lo que yo he estado en la vida, él ahí está. Más allá de alguien que diga cosas o que haga cosas o que te regale cosas, es más bien alguien que está ahí. Entonces, pues en todos mis juegos, en todas mis tocadas, en todo lo que, momentos importantes, muy presente. Yo creo que eso es lo que más reconozco en él, en esa parte de papá. Ya, oye, y yéndonos a la parte ya, a la parte tuya, ¿verdad? A la parte personal. Con varias personas he platicado acerca de cuándo ha sido el momento y me gustaría que nos compartieras cuál ha sido el momento en donde realmente te diste cuenta, o sea, que fue el punto donde visualizaste, contextualizaste, decir, soy papá. O sea, ¿cuándo fue ese momento? Si nos puedes describir un poco sobre ese momento en concreto. ¿Con lágrimas o sin lágrimas? Pues yo creo que definitivamente el parto. O sea, el parto, la verdad que fue un momento así mágico, que lo recuerdo como si fuera hoy en la mañana. Finalmente fue una cesárea. Eh, una mañana resulta que amanecemos y no se movía. Pau. Dijimos, vamos al hospital, le hicieron un ultrasonido y resulta que tenía el cordón enredado y pues cesárea. Entonces, pues nada cesárea, yo estaba ahí, tengo unas fotos increíbles de ese día. Y recuerdo muy bien que abren la piel de su mamá y hay una última bolsa, digamos, donde está Pau. Y entonces veo su cabecita, como su cabello, digamos, por abajo de la bolsa, así como aplastando la bolsa. Y, o sea, me impresionó muchísimo. Ya después la abren y pues sale Pau. Tengo una foto del doctor con mi hija así recién nacida. Wow. Y lo primero, me supongo que todos hacemos lo mismo, es así como verla que esté completa, contarle los deditos, 1, 2, 3, 4, 5, todo en orden. Y ahí, pues ahí empieza la historia. Dije, llegó la bendición. Que padre, Muy, pues muchos muy, sentimientos muy, muy encontrados, padre. ¿no? En ese momento, por la dificultad Sí, al final, lo del cordón estuvo muy curioso, porque el cordón no estaba así, sino okay. estaba así. Se hace cuenta como que Pau daba vueltas, 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 vueltas y se fue enredando. Y ya le faltaba un poco de oxígeno, pero no fue en el cuello, sino como en sí misma, de cuenta, daba vueltas. También estuvo muy peculiar esa parte, como que nada más se movía hacia un lado. Sí. Entonces fue enredando el cordón. Wow. Oye, y ya hablando particularmente con ella o en la conexión con Pau, ¿alguna experiencia muy significativa que quisieras compartirnos? Sí, hay un viaje que hicimos que fue muy significativo y sigue siendo. Yo estudié soy guía de taller, estudié en la Ciudad de México y ahí tuvimos una compañera que era de Estados Unidos, que era de Minneapolis. Y de hecho vivimos juntos, ella un español y yo. O sea, estaba muy internacional ahí la casa. Y al final del curso me dice ella que en los veranos ella trabajaba en unos cursos de verano en Minneapolis y que estaban muy padres y que había así muchísimos parques y que cada parque tenía un curso de verano y me la platicó así buenísimo. Y dije, pues igual estaría padre llevar a Pau, a mi hija. Y entonces nos organizamos y sí, pero me voy con Pau solos. Y llegamos pues finalmente a la casa de esta persona
algo curioso es que llegamos y me dice, mi curso de verano está lleno, en mi parque no va a poder ser, así que pues búscale otro lado. Ok. Y como que muy al estilo gringo, llegamos, este es su cama, este es el refrigerador, sus llaves, échenle ganas. Entonces, como que platico mucho que el primer día que llegamos nos llevaron a unas hamburguesas y fin de la historia. O sea, en 15 días no volví a saber de la familia. Y entonces, pues me rifé con Pau 15 días, solos. Me acuerdo que no llevaba tanto dinero, sí llevaba, pero no así como los millones. Este, Finalmente el curso al que dimos no estaba lindo, o sea, era como que estamos acostumbrados a que tengan muchas actividades, ¿no? Y Sí. allá no, era como que vénganse, lo llevamos a una alberca, Eh, ahí esténse, 2 horas, nos regresamos, tan tan. Entonces la Pau, pues, pues iba, no estaba de todo, estaba chiquita, también tenía 8 años. Pero aparte para ir al lugar era caminando y estaba lejos. Entonces nos íbamos caminando, nos regresábamos caminando y todo lo que anduvimos, pues en Estados Unidos no está fácil andar sin coche. Fue pues en camiones, mucho caminando, y fuimos a visitar varios lugares, pero haz de cuenta que estábamos solos, ella y yo, ella chiquita, y tenemos como muchas anécdotas de esos 15 días, de un día estar en una banquetita, con una pizza de estas de César, Little Caesars, sentados en la banquetita comiendo ellos, o sea, con la caja ahí, comiendo los dos. Y luego vamos a otro lado y nos sentamos en la banquetita como en Minneapolis, sí, pues ahí comiendo la pizza en la banquetita. Y fue muy padre, hubo una parte así como hasta mágica, como algunas anécdotas de que mi hija tenía, haz de cuenta, ganas de ir al baño, estábamos en una parada del camión y vemos a un costado un lugar como de teatro, así como de, sí, como gente que hace teatro. Vamos, había como camerinos, vestuarios, tal, tal, tal. ¿Podemos entrar al baño? Sí, con mucho gusto. Ok, entró al baño, salió al baño. Súper bien. Tomamos el camión, nos fuimos. Volvimos a pasar ahí los siguientes días y haz de cuenta que era un lugar como abandonado, como cerrado, así sin luz. Como que en ese momento, no sé, se abrió, tuvimos la posibilidad de entrar al baño, pero sí después fue muy raro sí. que el mismo lugar ya no lo volviera a ver abierto en los siguientes días. Pues entonces cosas de esas sucedieron en ese viaje y estuvo muy Órale. especial. Pues qué interesante. Digo, 15 días con tu hija así de full time y no, digo, es un privilegio ahora, ¿verdad? No, no está tan sencillo hacerlo Ujú. y tener esa conexión y esas experiencias. Qué padre. Sí, Oye, estuvo muy padre. oye, y si, y ya moviéndonos aparte que han costado dentro de tu paternidad, o sea, partes difíciles, ¿cuál sería la que más te ha pegado en ese sentido? ¿Cuál es la experiencia más difícil de tu paternidad? Fíjate que la tengo clarísima. La más difícil fue que pues toda la infancia de Pau, de niña, pues vivió con su mamá. Nos separamos y estuvo con su mamá. Entonces yo estaba como muy presente con ella todo el tiempo, pero vivía con su mamá. Este, Como que recuerdo muy bien una vez que alguien platicaba con Pau y le preguntaba de nosotros, de su mamá y de mí, y decía, es que mi mamá es la que me cuida, pues a nivel como me da de comer, cuando me enfermo me dan las medicinas, tal, tal, tal. Dice, y con mi papá vivo aventuras, así. Y entonces resulta que cuando va a pasar a la secundaria, hablamos su mamá y yo, Adriana se llama, y decidimos que estaría padre, pues que se viniera a vivir conmigo. No por otra razón más que, pues ya le tocó a ella, digamos, toda la infancia, viene la adolescencia, pensamos que es un tema más de papá, pues que se venga con nosotros, ¿ok? Y entonces hablamos con ella o sea, un día, nos juntamos como a darle la noticia y también lo recuerdo mucho porque fue un llanto así incontrolable que nunca había visto en mi hija, de no, por favor,
y ella lo tomaba como, pues, como un castigo, como que hubiera hecho algo malo y su mamá ya no la aguantara, ¿haz de cuenta? Y sí, sí fue como trágico. Finalmente, como que no la convencimos de por dónde era realmente y ella se quedó con su idea. Y entonces fueron días muy complicados porque finalmente pues se vino, se tuvo que venir, pero, pero una energía muy mala, o sea, negativa, pues enojados, ella muy triste. Yo decía, pero pues es que no va por ahí, o sea, es en otra línea, pero no hubo como poder humano que la convenciera de otra cosa. Al punto que salimos de vacaciones en algún momento, no quería tampoco ir, o sea, eran unos meses difíciles en esa parte, y al punto de estar en la playa, en un lugar hermoso, y ella empezó con unas alergias así como de, pues no quiero estar aquí con ustedes. Básicamente es lo que decía, sus alergias. Pues hablamos con su mamá, hablamos con ella, tuvimos un ciclo de terapia y pues decidimos que en vía de mientras, porque ya era un tema físico, o sea, ya como que estaba pasando a otro nivel de Sí, problema, de afectación. de afectación, y decidimos pues que se regresara con su mamá. Bueno, pretendía hacer un mientras, pero pues ya se siguió, de eso ya son 3 años. Y bueno, ahora curiosamente va a hacer la prepa a Estados Unidos, ya no va a estar aquí con su mamá. Su mamá va a estar allá con ella por temporadas, pero pues ya como que va encontrando irse desprendiendo un poquito más de su mamá y yo veo pues que es eso que ella veía, ¿no? Como el cuidado Sí. en todos los sentidos y mi papá, sí, pero o sea, mi papá no es el que me cuida, no es el que me da de comer bonito, ni me da mis medicinas, ni me da el apapacho en la noche, o sea, él es otra historia. Entonces, bueno, pues ahí vamos mejor en esa parte. Y hablando propiamente de esa experiencia, tu reflexión, o sea, si tú crees que es una etapa, la paternidad, como para estar más fuerte en la adolescencia, o lo ves, ya te hablo como educador, no propiamente por la experiencia pero ¿qué me puedes platicar de eso? O sea, ¿cómo ves la diferencia entre ser papá de un niño y ser papá de un adolescente? Pues sí, 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 sí es mucha. Em, Tengo como muy claro esa parte que comentaba, creo que Rosario Busquets, y decía, es que los primeros años de la vida educamos, digamos hasta los 10, 11, 12 años. Y dice, y a partir de los 12 años contenemos. Entonces eso se me hace muy padre y muy claro. Sí me parece que toda esa primera parte de la infancia, la mamá o el círculo de la mamá es como lo principal. Y a partir de la adolescencia sí es un tema más de papá. Em, en donde hay que, bueno, informarse, saber qué está pasando, conocer la etapa y en ese sentido, pues, da mucho más tranquilidad la toma de decisiones. Sí, siento que es como que el papá sale a escena y es una figura importante a partir de los 12 años. Sí, eso es claro cuando se ven las etapas, digamos, en la adolescencia, hay hasta cierta rebeldía y cierta rebeldía mucho más marcada con la mamá que con el papá, ¿no? Por el hecho de esto que dices, es una vivencia como más plena en la infancia y quiere salir o quiere ampliar el círculo, etcétera. Le llama Montessori, ¿no? Es un recién nacido social, entonces ya se va a la parte de hacia afuera y eso cuesta y empieza esta parte de contención, lo pueden ver como sobreprotección Ujú. y esta experiencia además el papá de órale, pues para afuera, ¿verdad? O sea, salga o arriesgate, vive, ¿no? Que es como tener ahí el acelerador y el freno al mismo tiempo. Ujú. Sí, es un Ah, tema pues de identidad, de rasgos particulares, de características de la persona. Y está bonito esa parte de que no sé cómo quiero ser, pero como tú, no. y Como tú, seguro sigue no. siendo formativo, ¿no? O sea, sigue siendo formativo porque el modelo lo vas a tener sí o sí, del papá y de la mamá. Pero el modelo no quiere decir que lo siga, puede que aprenda y que quiera otra cosa diferente. Exacto. Justo ayer leía
que obedecer significa como estar de acuerdo contigo. Ya. Y entonces desde ahí, pues no estoy de acuerdo contigo. Entonces me cuesta muchísimo obedecer porque Claro. quiero pensar diferente. Entonces, bueno, pero si tienes eso claro, vuelve a lo mismo, ese punto de conciencia, pues te tranquilizas un poco, ¿verdad? Ya no es lo mismo que entrarle así, Sí, sí. ¿qué? Empírico. Sí, toda la razón. Oye, vamos a cambiar un poquito la dinámica porque te he estado haciendo algunas preguntas y bueno, pues has estado contestando evidentemente a partir de tu experiencia. Pero ahora te diría, vamos a hacer un ejercicio de darte algunas frases para que tú las reflexiones y en base a esas frases tú compartas, primero, si estás de acuerdo o no de acuerdo, si esa parte la ves de otra manera o la compartes o la reafirmas y cuál es tu sentir sobre eso. La primera, una frase que me gusta mucho, que dice, abandonas a tus hijos cuando te abandonas a ti mismo. ¿Te suena? ¿No te suena? Puede ser, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Yo creo que sobre todo los primeros años, otra vez como la infancia, hay una parte muy importante de los niños que absorben de los papás. O sea, el vínculo de los papás es emocional muy fuerte toda la vida. Creo que más en los chicos o diferente en los pequeños. Entonces, en la proporción que uno esté con ellos en cuestiones de comprensión, de apoyo, de afecto, de inspiración, de conocimiento, de placer, de reconocimiento, o sea, eso va a generar una base para el resto de su vida. Entonces, pues si yo no estoy conmigo y tengo la disposición para con mis hijos y en esa parte de abandonarme, pues será como desvincularme seguramente del proceso y quedarán pues huecos más grandes, ¿verdad? Que resolver, que le tocará resolver a él más adelante. Y la siguiente es, la autoestima de los hijos se teje en la mirada de los padres. Pues yo creo que va en la misma línea, ¿no? Es como que va de la mano. O sea, sí creo que, sobre todo en la infancia, cuando somos los héroes todavía, ¿no? Los Sí. todos poderosos y sabemos todo y somos capaces de todas las aventuras. Pues en ese sentido, lo que absorban para bien o para mal, pues será significativo el resto de sus días. Esto que dice también la doctora de la mente absorbente, para bien y para mal. ¿No? Hay una frase que ella menciona que también se me hace súper importante para maestros y para papás. Dice que somos los guardianes de la mente de nuestros hijos. Los guardianes de la mente de nuestros hijos. O sea, qué responsabilidad. Entonces, bueno, pues creo que va ligado a esto que me dices. Sí. Y una pregunta bien, se hace muy interesante porque te pone en retrospectiva. El hecho de que si pudieras darte un consejo cuando iniciaba tu paternidad, ¿cuál sería? O sea, si pudiera llegar César ahorita al momento del nacimiento de Pau, ¿qué le dirías? ¿Qué te dirías? Sencillísimo. Sencillo. La tengo en 2 segundos. Me diría a mí mismo, ten otro hijo pronto. Eso sería. ¿Por qué? Porque sí siento que, primero comentarte que según yo iba a tener 4 hijos. No sé por qué, pero 4. Y una y hasta ahí llegué. Y nos esperamos poquito y nos esperamos poquito y ya pasaron los años y ahí nos quedamos. Siento que cuando es una sola, que fue mi caso, pues se vuelve una niña, un niño, pues muy demandante, porque no tiene con quién. Cuando tienes un hermano, que fue mi caso, mi hermana, que nos llevamos un año, pues casi somos de la misma edad prácticamente, pues te acompañas, te cuidas, juegas, te entretienes, te peleas, tienes como un alguien con quien vivir. Y cuando estás solo,
pues es los papás, o sea, no hay más que los papás. Y entonces, pues es complejo y creo que no es lo más sano tampoco, o sea, siempre los papás. Entonces, pues sobre todo en la primera etapa, pues fueron muchos los papás y ya un poquito más grandecita, pues empezaron a llegar los primos, que también pasa que mi hija fue la primera niña de las dos familias, entonces la más grande por las dos partes. Sí. Tiene por ahí una prima que es más chica, 1 año, hija de mi hermana. Pero tampoco tenemos como tantas opciones de familia para vincular. Ya cuando entró a la escuela, bueno, pues ya empezó a cambiar un poco la historia. Pero sí creo que ese sería mi consejo de anímate por el segundo, ya. Muy interesante. Y hablando de herencia, o sea, de cosas que le quieras dejar, ¿cuál sería la más importante para dejar? ¿Cuál es la herencia más grande que quieras dejarle a Pau? La herencia más grande. Em, pues quizá varias reflexiones, quizá no sea una nada más. Si me preguntas si por una, nada más una. No, échale, pueden ser más, dale. Pues te diría como esta parte de resignificar, o sea, encontrarle el lado bueno a las cosas. Creo que todo tiene un lado bueno, que hay que encontrárselo y tratar de enfocarnos en eso. Sería un consejo o algo que quisiera que ella tenga. Déjame pensar. A ver, un segundito. De manera, es que podemos verlo desde diferentes aspectos, ¿no? O sea, regularmente cuando hablamos de herencia, lo primero que te imaginas es, bueno, que le voy a dejar de dinero, si algunas propiedades que sirvan algo de apoyo, ¿verdad? Pero también creo yo que podemos ver en el contexto de las propias experiencias que les damos sobre la parte de la presencia, la propio modelaje, cómo esto le puede ayudar a darle significado, como que era también la palabra que decías, ¿no? O sea, Claro. en ese sentido, ¿cómo te sientes en cuanto a dejarle alguna propiedad intelectual o una propiedad espiritual inclusive? Sí, yo creo que entrarle con mucha pasión a lo que sea que ella decida hacer. Yo creo que no hay nada más inspirador que ver una persona haciendo lo que sea con mucha pasión. Será una cosa importante. Salen las lágrimas de ver a una persona apasionada. Disfrutar la vida, no sufrirla, es algo que yo tengo presente todo el tiempo. Que hay cosas que nos gustan hacer, pero a la hora que nos toca hacerla, la sufrimos en lugar de disfrutarla. O sea, tratar de disfrutar las cosas. También algo que le comento a ella mucho es, le digo, como que procurar no ser mejor que los demás, sino diferente. Creo que es una línea buena de Sí, sí, pensamiento, sí. ser como Sí, sí. más auténtico. Pasarla bien, reír mucho, también es algo que Padre. hacemos normalmente. En ambos es como mi palera, digamos, desde bebé. Nos seguimos mucho y tenemos como buena sintonía en la parte de reírnos. Y yo creo que por encima de todos sus talentos de mi hija, que la verdad que tiene muchos, o sea, la vida le ha dado como facilidad para muchas cosas, yo creo que el hecho de ser buena persona, de que su autoestima esté puesta en ser buena persona, no como en una cuestión externa. Quererse mucho a sí misma, ayudar todo lo que pueda, ser empática, ser tolerante, buscar el bien común. Por ahí creo que soy insistente con ella en Padre, este punto. padre. Oye, una última cosa, algo abierto, como una invitación, pero también un mensaje es, danos un mensaje a los papás del mundo. ¿Cuál sería tu mensaje? Están escuchando muchas personas. ¿Cuál es tu mensaje para ellos? Uh-huh. Ay, ¿no le puedes dejar para los papás de la colonia?
Si quieres para la colonia, pero te van a escuchar de otras colonias. Ok, pues yo creo que de principio le daría un mensaje para los que todavía no son papás. Creo que eso vale Bien, la válido, pena. válido. Siento que antes de tener un hijo es importante descubrir, analizar, realmente sentir en el corazón si tienes vocación de papá. O sea, hay gente que nació con vocación de papá, hay gente que no. Y socialmente nos arrastra la necesidad de tener hijos, pero no es una obligación. Entonces, pues tomarte el tiempo, practicar, ¿no? Yo creo que invitar sobrinos un fin de semana es súper valioso y ir viendo si realmente es lo tuyo o no es lo tuyo. Y si no es lo tuyo, pues más vale mejor no. Igual salir al cine ahí de vez en cuando con los sobrinos y nada más. Eso yo les diría a los que todavía no son papás. Ok, y a los que sí. Y a los que sí, pues un poco lo que decía hace ratito, o sea, esta parte de que nadie nos enseña a ser papás es muy cierta. Sin embargo, si no nos informamos, si no estudiamos un poco acerca de la etapa por la que está pasando nuestro hijo, nuestra hija, pues la vamos a sufrir. O sea, no va a quedar más remedio que hacer exactamente lo mismo que hicieron con nosotros, pues porque es lo que conocemos. Y con todo el amor que les tenemos, pues la vamos a regar feo. Entonces, yo, de manera particular, pues siempre he estado ligado a la filosofía Montessori, la cual considero desde mi forma de ver la vida congruente a mi forma de pensar. Se me hace una propuesta espectacular, sin ser religiosa, muy espiritual. Y hay pues muchísima bibliografía y cursos. Sin embargo, hay otras líneas de formación humana, no es la única. Yo diría, pues ubiquen cuál va más con su forma de ver las cosas, de ver la vida, y dediquen un tiempo en conocer un poquito más. Me gustaría platicarte una pues, pequeña anécdota que se me viene ahorita a la mente de un asistente ahí de la escuela donde trabajo. Por favor, sí. Hubo un asistente que fue asistente muchos años en la escuela. Así, haz de cuenta, 15 años fue asistente. Que bueno, asistente es una persona que colabora con una guía que trabaja en los ambientes, es como el apoyo de la guía. Es el Entonces, apoyo de la maestra principal, el digamos. apoyo de la maestra principal. Entonces ella, con tantos años de experiencia como asistente, pues consideraba que ya se la sabía súper bien. O sea, tenía como un buen control de grupo, conocía un poco el material, sabía la dinámica del ambiente y tenía como mucho que, en términos prácticos, digamos, aportar, pues por tantos años de ser asistente. Y estaba como reacia a tomar el curso, porque ella ya sabía, o sea, como para qué toma el curso. Y entonces, finalmente, después de muchos años, decide tomar el curso, va a tomar el curso, se forma como guía Montessori y regresa. Y es como muy inspirador su forma de ver las cosas después de regresar. Dices que ahora los niños son otros, el ambiente lo veo distinto, los procesos también cambiaron, el espacio físico también tiene otra razón de ser y me dice cosas distintas. Y entonces hace cuenta que su vida se iluminó después de tomar el curso, eh, cuando su idea original era, pues no lo necesito. Entonces, pues creo que está un poco vinculado este tema de ser papás. O sea, siempre estudiarle un poco, familiarizarte, eh, pues hace la diferencia de inclusive disfrutar o sufrirla como papá, de estar tranquilo o de estar inquieto, de estar confiado, de tener dudas. Y yo creo que pues nunca seremos perfectos, pero pues al final un punto de conciencia a la hora de tomar decisiones pues sí hace toda la diferencia. Sí, sí, cambia en definitivo. Y bueno, qué padre la invitación a seguirse formando, ¿no? Porque no termina uno de reflexionar, no termina uno, sin duda son los hijos grandes maestros, pero a la vez ese se vuelve un compromiso de poder tener otros recursos
para poder hacer lo mejor posible en este camino, ¿verdad? Y en esta misión. Claro, o sea, perfecto no va a suceder, pero sí conocer un poquito te ayuda a tomar una decisión, decir, bueno, ya sé que la Sí, tele no es me lo mejor. ayuda. Ajá, pues sí va a haber, pero en lugar de 3 horas, pues va a ser 15 minutos. Entonces, bueno, va dando ciertas pautas. Sí. César, muchísimas gracias. La verdad, gracias. Muy disfrutable tu experiencia, tu plática, tu sabiduría en todo esto que has dado. Te agradezco mucho este espacio, te saludo mucho, te felicito también por toda esa encomienda y bueno, a los demás, a las personas que nos estén escuchando, invitarlos a que vean los otros espacios y las otras entrevistas que vamos a tener en este mes de la paternidad. Gracias, César, gracias por apoyarnos con esto. Encantado, con mucho gusto. Saludos a todos. Gracias, nos vemos. Bye.